Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy, continuando con la serie de sermones de, del servicio que debemos de dar a Dios, llamados a servir. Hoy continuamos con el tema número 4, que se titula Principios que deben de regir la vida de un servidor. Seguramente dirás, fue lo que dio hace 8 días. Vamos con la segunda parte. Y para ello quisiera hacer también un poquito de, de memoria de lo que hemos visto y tocar los puntos que ya hemos comentado para que de esta forma podamos reafirmar lo que se nos está enseñando. Leíamos hace 8 días allá en Filipenses capítulo 3 del verso 5 al 11, donde dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué ejemplo tan grande tenemos aquí? ¿Qué ejemplo queremos que sea tan poderoso como el que acabamos de ver? Eh, el Señor Jesús, se hizo un siervo, siervo de Dios, y aquí tenemos, como lo vuelvo a repetir, el más grande ejemplo. Él, siendo Dios, no le importó, se despojó a sí mismo, es decir, se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo, y aún como un siervo vino a servirnos. ¿Quién soy yo o quién eres tú que pensamos ser más que Cristo y que merecemos guirnaldas o aplausos, que nos saquen en hombros, que hablen bonito de nosotros? Y Jesús, siendo Dios mismo, no se aferró a sí mismo, sino que nos mostró lo que es la verdadera humillación. Eh, en primer lugar, los principios de los servidores de Dios es que siguen a Dios y no a las posesiones. Tú no debes de buscar las posiciones, tú debes de buscar servir a Dios y, y servirlo, y en lo que Él te vaya a colocar en cualquier lugar es el mejor lugar. Tampoco Dios quiere que nos jactemos o que nos enorgullezcamos diciendo: no, yo di mi vida y por eso estoy en el lugar donde estoy. Así como en algunas ocasiones hemos llegado a escuchar: yo tengo lo que tengo porque me he esforzado, porque he estudiado, porque he hecho, y no le dan la gloria a Dios. Así también en el servicio a Dios, muchos dicen: yo por eso soy consentido de Dios y estoy bien porque eh, he hecho su voluntad. Dios no tiene consentidos, queridos hermanos. Dios ama al verdadero siervo, y aún al verdadero siervo lo prueba y lo hace que pase por situaciones difíciles. Eh, Les decía que no debemos de buscar posiciones. Hay un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, y está allá en Marcos capítulo 10 versículo 35, donde dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban buscando estos dos discípulos? Aquí es muy claro, estaban buscando posición. Y estos dos se le adelantaron a los otros 10. Siempre habrá peticiones que vayan de acuerdo a nuestra voluntad,
pero que no son la voluntad de Dios. Y miren la respuesta de Jesús ahí en el versículo 40. Y les dijo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. La respuesta de Jesús de cómo servir a Dios es de no buscar posiciones, poder o autoridad. Jesús dice que servimos a Dios, el que sirve a Dios es también que va a pasar por sufrimientos. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podemos beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que sois bautizados? Si tú quieres servir a Dios, tienes que sufrir toda prueba que venga por Cristo. Tampoco Jacobo como Juan no sabían lo que estaban pidiendo. Servir a Dios tiene un costo. Y lo podemos ver más adelante cuando ya Jacobo y Juan entendieron esto. Jacobo después lo entendió al paso de los años y él fue un mártir de los cristianos. Y Juan también fue otro mártir que fue desterrado y estuvo allá en la isla de Patmos. Los seguidores de Jesús siguen a Jesús, pero no las posiciones. Cuando servimos a Dios pensamos que todo va a ser miel y dulzura y que no vamos a tener problemas con nadie. Y no es así. Aunque con los que más queremos, con los que más hemos trabajado, aún con esos Jesús nos va a probar. Y a través del sufrimiento es donde Dios nos quiere probar nuestra negación a nuestra vida. Si tú estás dispuesto a servir a Dios, debes de estar dispuesto a sufrir toda prueba. Es muy fácil decir que estamos dispuestos, pero lo más probable es que al paso del tiempo nos acobardemos como le sucedió a Pedro. Y lo neguemos y muchas veces cuando en medio de los sufrimientos nos llegamos a quejar, llegamos a murmurar por cosas insignificantes. Y así no debe de ser. La palabra de Dios nos enseña y nos dice allí en Marcos 10:41, cuando lo oyeron los otros 10, o sea, cuando se dieron cuenta de lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan, se enojaron en contra de ellos. Podemos darnos cuenta que entre los discípulos de Jesús había rivalidad, había competencia, había egoísmo y muy posiblemente la falta de disposición a humillarse. Siempre vamos a encontrar en el ministerio gente que compite con nosotros, que compite contigo, que tiene rivalidad, que tiene envidia de ti y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú tienes que discernir y darte cuenta de eso y no caer en el juego con nadie. Tu papel es Dios te puso ahí para servir al cuerpo de Cristo y debes de hacerlo bien, de la mejor forma, con la mejor disposición y evitar estas cosas. Como dijimos en un principio, la actitud de un siervo debe de ser con una mentalidad de humildad y no de superioridad o de altivez. El principio que debe de regir nuestra vida es de humildad y de amor. Hay actitudes que son incorrectas. Por ejemplo, en cierta ocasión, una pareja se acercó a un pastor para decirle que ya habían acabado de estudiar en el seminario teológico y que deseaban levantar una iglesia y para ello querían que el pastor invitara al hermano, porque era una pareja, un matrimonio, y le dijo que invitara a su esposo para que predicara, que su esposo predicaba muy bien y cantaba muy bien que lo invitara para obtener de esta forma una ofrenda y con esta ofrenda ir juntando para levantar una nueva iglesia. Muchas veces creemos que esto es bueno y se oye bien, ¿verdad? Pero en realidad no es una actitud correcta. Normalmente cuando comenzamos un trabajo debemos de empezar desde abajo. A veces creemos que porque ya terminamos el seminario teológico o el instituto, creemos que ya tenemos un grado de superioridad. Lo mismo pasa con los ancianos, lo mismo pasa con los diáconos. Creen que porque se les da este cargo ya son mayores o mejores que el resto de la congregación y no es así, hermanos. Se les dio este cargo para que con humildad
lo trabajen, para que con humildad lo desarrollen y lo hagan de la mejor forma, no sintiéndose más que los demás. Nadie debe de tener más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Me ha tocado conocer a este tipo de personas que terminan el seminario o instituto y llegan a las iglesias a querer mandar y que todos se pongan a su servicio, porque ellos son los que ya saben. Es una actitud incorrecta y están buscando posición, no servicio. Los verdaderos servidores son aquellos que sirven a Jesús. Como les dije hace un momento, los servidores que hacen ¿qué hacen los servidores? Se humillan para que Dios los exalte. El ministerio que Dios me dio, lo primero que hice en mi vida personal, en ese ministerio que Dios me dio, fue hacer limpieza en un templo. Lavar los pisos, lavar los baños, limpiar las bancas, lavar los excusados, y me dispuse a servir. Los servidores de Dios esperan a que Él nos dé los puestos y los lugares. Dios es el que te da. Y si tú te humillas, querido hermano, Dios te va a exaltar. Qué triste es ver a un ministro orgulloso o soberbio o altanero. Esas características no son de Dios. En Primera de Pedro tenemos un ejemplo en el capítulo 5, versículo 1, donde dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Notemos las palabras de Pablo: yo anciano también con ellos. No dijo yo el apóstol y los vengo a ordenar y los vengo a poner en orden. Debemos de aprender las características que Dios quiere de nosotros. No importa lo que sean los demás, no importa lo que hagan los demás. Tú debes de ponerte en el lugar correcto. En segundo lugar, los servidores siguen a Jesús y no buscan posesiones, como les decía. El ejemplo lo encontramos ahí en Mateo capítulo 6 versículo 33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas son añadidas? Las que necesitamos, no las queremos, no las que queremos, no las que deseamos. Él nos dará lo necesario. Cuando Jesús reconoce esto, él, cuando habla estas palabras, Él reconoce que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También allá en Lucas capítulo 5 vemos otro ejemplo en el versículo 8, donde dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto fue después de que allí en el pasaje Simón no creía en Jesús, y es cuando él les dice que vayan y echen las redes porque no habían pescado, y les dice en dónde echarlas, y entonces él reconoce a Jesús como su Dios y su Señor. Tercer lugar, los servidores de Dios renuncian a sus derechos, y es algo, hermanos, que nos hace mucha falta aprender. Normalmente queremos ser los que mandan, queremos ser los que dirigen, queremos ser los que tenemos la autoridad. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre, así es que somos esclavos de Cristo. Los esclavos están para hacer todo lo que el amo pida. El cristiano está para hacer lo que Dios pida en su vida. Y eso es renunciar a sus derechos. Como servidores tenemos que tener en nuestra mente esto: que solo debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Como lo explica ahí en Mateo capítulo 7 versículo 21. Donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Renunciar a tus derechos no es solo decir Señor, Señor. Renunciar a tus derechos es hacer la voluntad del Padre. Es hacer lo que Él te diga, es hacer lo que Él te manda. Y no, ay, es que no puedo, ay, no, es que no tengo, ay, es que tengo que hacer esto.
Y cuando se les da un cargo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la unión, dentro... Ay, no, no, es que mis ocupaciones. Un verdadero servidor renuncia a sus derechos, es esclavo de Cristo. Y a veces vemos, como lo menciona aquí este mismo capítulo 7, en el versículo 22, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí vemos a personas egoístas que creen que con lo que hacen ya ganaron el aprecio de Dios. Y realmente no es así. Hay gente que está sirviendo en la iglesia, pero que realmente no está teniendo una actitud de siervo. Sirve por servir. Sirve porque para, según ellos, cumplirle a Dios. Y no es así, querido hermano. El verdadero servidor es aquel que hace la voluntad de Dios y no la de él. Después dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda respuesta les da el Señor Jesús a aquellos orgullosos que piensan que por lo que hacen ya se ganaron el aprecio de Dios. Hay otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios que caracteriza a los verdaderos cristianos. Está en Lucas 6, capítulo 6, versículo 44, donde dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Nuestro fruto, queridos hermanos, debe de ser un fruto espiritual. ¿Tú crees que un cristiano que según sirve al Señor se va a enojar cuando le ponen a hacer algo? Claro que no. ¿Que va a gritar? ¿Que va a ser intolerante con sus hermanos? En el versículo 46 que acabamos de leer está el meollo del asunto. Tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor. Dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces, queridos hermanos, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero servidor de Dios, renuncia a sus derechos. En cuarto lugar, los principios de los servidores son fieles a Dios y a sus tareas hasta el final. Este otro principio es tremendamente halagador, hermanos, y también que debemos de considerar. La fidelidad es una de las cosas que más le agrada al corazón de Dios. La fidelidad muestra la confianza que tienes en Dios y su fe. Existe un gran problema cuando servimos y que hay falta de fidelidad, por muchas circunstancias. La fidelidad se traduce en constancia, en lo que nos permite Dios servirlo. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho acerca de la constancia. Es como una gota de agua constante puede llegar a perforar una roca. Imaginen lo que es esto, hermanos. Cuando nosotros tenemos una fidelidad constante, podemos ser fieles instrumentos en las manos de Dios. Imagínate cuando tú eres fiel, qué cosas tan maravillosas podrías lograr en el ministerio que Dios nos ha dado. Sin desistir a pesar de los demás, a pesar de que te critiquen, a pesar de lo que piensen, a pesar de que te digan que no haces bien las cosas. Si tú eres fiel al Señor y haces su voluntad, las cosas van a salir adelante, sin importarte lo que los demás piensen, lo que los demás digan. En Mateo encontramos un buen ejemplo, en Mateo 24:45, donde dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Jesús está usando este ejemplo hablando de la venida de Jesús y también nos enseña cómo debemos de servir a Dios. Aquí hay dos características que están muy claras: ser fiel y prudente. Algo que no debemos de olvidar es que Dios nos puso sobre su casa. El servicio que hacemos no lo hacemos ni al pastor ni a los hermanos, lo hacemos para Dios. Y Él nos puso sobre su casa para que demos el alimento a tiempo. Porque si piensas de la segunda forma, entonces vas a dejar el ministerio por las críticas de los demás, porque te critican, porque te juzgan. Debemos de aprender estos principios, queridos hermanos, y van a venir muchos más. Ahorita solamente mencioné 4. Debemos de dejar que estos principios rijan nuestra vida, que estos principios gobiernen nuestro ser. ¿Y cuáles son? Se los concluyo enumerándoselos. Humillarte para que Dios te exalte. No buscar posiciones. Renunciar a tus derechos. Ser fiel a Dios y a su servicio. Y como les dije, aún faltan más y los veremos la próxima semana. Pongamos en práctica estos, hermanos, y realmente estaremos agradándole a Dios y no a los demás. No busques el aprecio, no busques que los demás te digan, qué bien, no. Busca que el Señor te pueda decir, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Busca el agrado de Dios y no el de las personas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.